conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Bueno, iglesia, quiero que hoy me acompañe por favor a Génesis capítulo número 6 y el versículo número 1. Hoy vamos a estar estudiando los primeros 8 versículos de Génesis capítulo número 6. Vamos a estar estudiando hoy los primeros 8 versículos allí que nos hablan básicamente acerca de lo que es un pecado deliberado, de lo que es el desemboque del pecado, cuando el pecado comienza a aumentar en algún lugar, cuando el pecado comienza a tomar lugar, a tomar posesión y comienza a extenderse de una manera impresionante. Entonces vamos a leer allí el primer versículo. Dice la escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Entonces, si nosotros analizáramos el capítulo anterior, capítulo número 5, nos habla de unas vidas que eran muy largas. Creo que nomás de pronto, sin leerlo todo, pero solamente haciendo algunos apuntes allí de Génesis capítulo 5, retroceda ahí un capítulo, por favor, y vamos a mirar solamente algunos puntos muy importantes allí. Por ejemplo, leamos el versículo número 3, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Leamos el versículo 4. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, una persona que viviera 800 años, wow, más 130 años, ya estamos contando 930 años. Eran unas vidas muy largas. Leamos, de hecho lo dice ahí, el versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Luego nos habla el versículo 8, para saltar algunos pasajes. Dice: y fueron todos los días de Set 912 años. Otra persona que vivió casi 900 años, igual que Adán. Leamos el versículo número 11. Y fueron todos los días de Enós 905 años. Es decir, que el promedio de vida era por 900 años de vida. Eso era bastantes años, vivir 900 años. ¿Te imaginas con 900 años tú y yo qué no haríamos? Yo creo que alcanzaríamos a realizar una cantidad de sueños. Yo creo que la vida nos alcanzaría para hacer una cantidad de metas, de conocer todo el mundo, de realizar muchas cosas, como también de vivir muchos dolores, de tener también muchos problemas, porque si no más con un promedio de 80, 100 años que hoy tenemos problemas, ¿qué será con 900 años de vida? Pues multiplique todos los problemas que tal vez tú has vivido por un promedio de 900 años de vida. Tal vez serían muchos más problemas los que tendríamos. En este promedio de edades, a veces se tiene un hijo, 2 hijos, familias promedio 3 hijos, 2 hijos hoy en día. Y esos 3, 2 hijos, a veces un hijo, a veces generan ciertos dolores de cabeza, cierto sufrimiento. No que no sean una bendición, los hijos son una bendición, pero a veces un hijo, 2 hijos generan ciertos dolores de cabeza, ciertos sufrimientos. Imaginen 900 años, ¿cuántos hijos no habrán podido tener estas personas? Es decir, que cuántos sufrimientos tal vez no les habrán causado, como también cuántas alegrías no les habrán causado, porque un hijo trae muchas alegrías, pero también a veces se meten en unos problemas que van a tener que generar un poquito de dolor de cabeza a algunas personas. Y entonces en 900 años no solamente habrán podido pasar cosas buenas, sino que muy seguramente también habrán sido 900 años en donde la vida no iba a ser tan fácil, en donde también las cosas iban a pintar un poquito oscuras en algunas temporadas, donde por épocas no iba a pintar muy bien la vida, sino que también habrían momentos de sufrimiento y de dolor. Pero en esas edades, en esos promedios tan largos de las personas de vivir, volvamos al capítulo 6, dice la palabra que comenzó a multiplicarse mucho la gente. Imagínense, aquí nomás ya estamos hablando casi de 500 años. ¿Cuántos hijos no pudieron haber nacido en 500 años? Una cantidad enorme.
una cantidad enorme, no más con 4 o 5 personas que hayamos leído, ya hablamos de casi 500 años. Y se comenzaron a multiplicar todas estas personitas porque no solamente contamos con una sola generación, sino que, ejemplo, el primero tuvo 2, 3 hijos, pero a los 100 años vuelven a tener ya no solamente el primero, sino el primero y el segundo, ya van a tener más hijos. Y a otros 40 años, no tienen que pasar 40 años, a la verdad puede pasar un solo año, cuando ya va a tener más hijos. Toda la tierra comenzó a llenarse, es lo cierto. No sabemos a ciencia exacta cuánta cantidad de personas, un censo no lo tenemos de cuánta población había en ese momento, pero la Biblia dice que la gente comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Vamos al versículo número 2 y dice la palabra que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran como hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ¿cuántas? Entre todas. Eso nos da un punto muy importante, y es que los hijos de Dios no pueden escoger entre todas. Eso es una parte clara, porque la Biblia está diciendo que los hijos de Dios escogieron mujeres para sí entre todas. Y lo mismo le aplica a la mujer. La mujer no puede escoger un hombre para sí entre todos, sino que hay unos parámetros en la Biblia. Hay unos parámetros en la Biblia donde la Biblia nos dice, cuando te cases no te cases con cualquiera, no te cases de entre la multitud, sino que más bien busca a alguien. No sé si te acuerdas de la historia de Jacob cuando manda a buscar esposa para Isaac. Lo mismo sucede con Abraham cuando manda también allí, cuando buscan esposa para sus hijos, los patriarcas mandan a pedir esposas ¿de dónde? De su mismo pueblo, de su misma parentela. ¿Por qué? Porque serían personitas que temieran a Dios. Cuando Dios habla a Salomón, y de hecho la ley estaba allí escrita que no se casaran con hijas de los cananeos, de los filisteos, ni de ninguna nación, Salomón hace caso omiso a eso y él se busca esposas de cualquier ciudad, de cualquier nación. Eran princesas muy hermosas, pero busca personas que no le convenían a él. Y dice la palabra de Dios, y aquellas mujeres lo hicieron apartar de los caminos de Dios. Y uno dice, la persona más sabia del mundo, Salomón, la persona que era el rey de Israel, la persona que llevaba el liderazgo sobre la nación. ¿Y quiénes lo hicieron apartar? Las mujeres. Las mujeres, pero no las mujeres que eran creyentes, no las mujeres que temían a Dios, sino las mujeres que no tenían a Dios dentro de sus corazones. Ellas fueron las que lo hicieron apartar de Dios. Y entonces miramos aquí, observamos aquí que la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas, de cualquier parte. Ahora, estos hijos de Dios, hay 2 posiciones teológicas para estos hijos de Dios. Las vamos a estudiar el día de hoy. Lo primero que vemos acerca de los hijos de Dios es que venimos de estudiar Génesis capítulo 4 y Génesis capítulo 5 medianamente, lo leímos, y hablábamos de que los descendientes de Caín, ¿qué hicieron? Hicieron lo malo. Los descendientes de Caín hicieron lo malo. Fueron los descendientes de Caín los que comenzaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Fueron los descendientes de Caín los que comenzaron a obrar mal. Pero luego le nació otro hijo a Adán y a Eva que se llamaba Set. Y los hijos de Set, dice la palabra de Dios, trajeron esperanza a la tierra porque ellos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Antes no. De los hijos de Caín no se estaba invocando el nombre de Jehová, pero de los hijos de Set sí comenzaron a buscar a Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? Que estos hijos de Set eran los hijos de Dios. Ese linaje que temía a Dios, ese linaje que no se había olvidado de Dios. Esos eran los hijos de Dios. Podemos decir igual que hoy en día, los hijos de Dios somos los que hemos creído en Jesucristo, somos los que hemos creído en su palabra, somos los que hemos creído en la salvación de Él, en los que hemos creído en la Biblia. Esos somos los hijos de Dios hoy por hoy, pero allá afuera hay mucha gente que no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Dios en su vida y no son contados como hijos de Dios. Entonces, un primer punto lo tomamos desde esa perspectiva. Los hijos de Dios eran los hijos de Set, y Set era hijo de Adán y Eva, que ya vimos ahí que duraban muchos años, 900 años de vida, es decir, que para ese momento era muy válido que de su generación, de esa descendencia, los hijos de Set eran los hijos de Dios. Pero estos hijos de Dios cometen un grave error y era tomar
para sí mismos esposas de las mujeres que se habían olvidado de Dios. ¿Qué le dice eso a usted y a mí? Que esos hijos de Dios estaban también apartando de Dios. A la medida que estaba pasando el tiempo, estaban perdiendo el temor de Dios y echándole mano a cualquiera, no por temor de Dios, sino porque le gustó, le pareció bonita y fue y la tomó para sí como mujer, como esposa. Y eso fue lo que hicieron allí. Ahí está escrito: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso fueron lo que hicieron los hijos de Dios. Tú y yo no nos podemos apartar de los caminos de Dios, aún porque parezca hermoso el pecado. El pecado puede parecer muy hermoso, pero si nos lleva a apartarnos de Dios, un momento, ese pecado no me conviene. Ay, pero es que es hermoso, sí, pero no me va a convenir. Y eso fue lo que hicieron los hijos de Dios. Vieron algo hermoso. ¿Qué era eso hermoso que estaban viendo? A las mujeres. Y debieron haber sido mujeres muy lindas, muy hermosas y todo, para que ellos decidieran alejarse de Dios e ir y tomar para sí ese tipo de mujeres. Ahora, hay otra posición. Esos hijos de Dios, algunos comentaristas bíblicos dicen que no eran los descendientes de Set, sino que, vayamos sin perder aquí Génesis, vayamos al libro de Job, capítulo número 1 y versículo número 6. Yo sé que tal vez usted ha escuchado este versículo, pero igual leámoslo en esta hora. Job, capítulo número 1 y versículo número 6, dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Allí está hablando el libro de Job de una reunión, no acá en la tierra, sino en el cielo, en donde los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los ángeles. Y allí dentro de esa reunión que Dios está haciendo en los cielos, no solamente se presentan los hijos de Dios, que son los ángeles, sino también llega Satanás y se presenta ante Dios, y ahí se comienza a hablar de Satanás con Dios acerca de Job y demás. En ese mismo libro de Job, capítulo número 2 y versículo 1, dice la palabra de Dios lo mismo: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. No fue una reunión nomás, sino dos reuniones en las que vemos a los ángeles presentándose delante de Dios y a Satanás también llegando allí a esa reunión. El libro de Job nos alude y nos lleva a entender que los hijos de Dios eran los ángeles. Entonces, partiendo de ese otro principio, podemos tener esas dos posiciones. Los hijos de Dios o bien eran los hijos de Set, los descendientes de Set, o bien eran los ángeles. Lo cierto es que tanto los hijos de Set eran hombres temerosos de Dios, y los ángeles, que creen que también eran personas, o más bien seres, personas no, pero seres que estaban con Dios, temían a Dios, le servían a Dios. Cualquiera de los dos grupos nos va a hablar del mismo tema. Sean los descendientes de Set, que eran hijos de Dios, temerosos de Dios, una generación temerosa de Dios, que invocaban el nombre de Dios, que se apartaron de Dios porque fueron tras las mujeres hermosas. O bien fueron los ángeles, que igualmente le servían a Dios, temían a Dios, estaban en el cielo, e igualmente abandonan a Dios por irse detrás de las mujeres hermosas. Note que cualquiera de los dos panoramas es una misma enseñanza. Gente o seres que tienen a Dios en su corazón, pero que dejan a Dios por ir detrás de algo hermoso, que a la larga se llama pecado y que a la larga los va a apartar de Dios. Si son los ángeles, podemos hablar de una segunda rebelión de ángeles, porque la primera rebelión de ángeles, ¿cuándo fue? Cuando Satanás se rebeló, dice la palabra que se rebelaron la tercera parte de los ángeles juntamente con Satanás. Eso podríamos decir, si este pasaje de Génesis 6 nos está hablando de los ángeles, podemos decir que cuando Satanás se rebeló, la tercera parte de los ángeles se rebelaron con él, pero que aquí también hay ángeles que se están rebelando contra Dios. Podríamos hablar de una segunda rebelión de ángeles en contra de Dios. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Y nos dice la escritura, versículo número 3: y dijo Jehová: no contenderá
mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí podemos ver que Dios está hablando de los hombres. Y entonces esto nos arroja una luz. Si usted me pregunta a mí, ¿qué cree usted? ¿Que hayan sido ángeles o que eran los descendientes de Set? Yo le podría decir, yo personalmente creo que eran los descendientes de Set, pero no descartamos que sean los ángeles. Mateo nos cuenta de que Jesús un día le dijo a las personas y Jesús por allá le dice a la gente, a su público, y les dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces Jesús nos habla y nos da una luz de que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles allá en el cielo no se casan, y que nosotros un día llegaremos al cielo y allá en el cielo no tendremos casamiento, porque esa pregunta o esa respuesta surge cuando le dicen al Señor Jesús: Maestro, esta mujer ha tenido 7 maridos y pues los 7 maridos se le han muerto. Cuando llegue al reino de los cielos, ¿cuál de esos 7 va a ser su marido? Y Jesús dice: ninguno va a ser su marido, porque en el cielo tendrán cuerpos glorificados, y en el cielo vamos a ser semejantes a los ángeles, que ni se casan ni tampoco se dan en casamiento. Entonces allí podemos ver que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, y eso nos lleva a pensar de que los que buscaron mujeres para sí no eran ángeles, sino que realmente eran los hijos de Set, una generación que amaba a Dios, temía a Dios e invocaban el nombre de Dios. No obstante, nos dice la Biblia que los ángeles no se dan en casamiento, pero no nos dice que no puedan tener relaciones sexuales. Y eso algunos dirán, ¿pero cómo así? Bueno, yo no sé si usted ha oído hablar de los espíritus incubos. ¿Los ha oído mencionar? Son aquellos espíritus que visitan a ciertas personas y esas personas testifican y dicen: en la noche yo estaba durmiendo y sentí que me comenzaron a acariciar, sentí que una presencia vino, se me puso encima, y de hecho sentí incluso que me violó o abusó sexualmente de mí. Una persona una vez nos contaba un testimonio de que incluso había amanecido con sangrado en sus partes íntimas de eso, y ella siempre: si yo duermo sola, si la habitación está sola, ningún hombre hay, no soy casada ni nada, y sentí que una presencia vino, yo no pude hacer nada, pero era como un sueño, pero en realidad pasó. Y son esos espíritus que vienen y toman a una persona, le hacen daño en el área sexual, toman y le hacen daño a una persona en el área sexual, y eso se mueve mucho. No son pocas las personas que tienen experiencias así, son muchísimas las personas que tienen experiencias de ese tipo, son muchísimas. ¿Por qué vienen ese tipo de experiencias? Porque hay puertas de pecados sexuales abiertas, porque de pronto una violación ocurrió en la niñez y quedó abierta la puerta, porque de pronto la persona veía mucha pornografía y eso va a abrir puertas a los espíritus, porque de pronto la persona cayó en adulterio y de igual manera eso va a abrir puertas a que esos espíritus vengan a atacar esa vida. Cualquier otro tipo de pecado sexual va a abrir puertas para que esos espíritus vengan y hagan daño en el área sexual, así como aquella personita que vaya a acudir a donde un brujo y pues de pronto eso va a abrir unas puertas enormes. La semana pasada mi esposa atendía una consejería en donde una personita le decía: yo estaba enferma y como estaba enferma fui a donde San Gregorio y pues me curó, me hizo la operación y me curó, y porque yo iba al médico y el médico, la EPS, no me daban los medicamentos, no me funcionaban los tratamientos y la cosa estaba bien difícil, y entonces me dijeron que había una persona por ahí que trabajaba con San Gregorio. Yo fui y efectivamente me curé, me alenté, dijo la persona, de eso. Después de un tiempo, la nieta enfermó. Y entonces le pareció fácil y le pareció bien decirle: hija, llevemos a la nieta allá también a donde yo fui, que eso es muy bueno. Mire que yo me alenté, llevemos a la niña también allá. Una bebé la llevan y efectivamente pues también la bebé se cura pues por las cosas que hacen allí con los trabajos de San Gregorio, aunque eso es hechicería, eso es magia blanca y demás. Tiempo más tarde, no mucho tiempo más tarde, la mamá de la bebé e hija de la señora que empezó con todo eso,
comienza a sentir ruidos en la casa, comienza a sentir presencias, comienza a sentir que la asustan, comienza a sentir voces o a oír voces, y esas voces comienzan a inducirla a que se quite la vida. Y a reclamar la vida de esa personita, es decir, quieren llevarla al suicidio. Y esa personita contaba: ¿y qué pasará? Y pues, mire, mi hija está escuchando eso, la bebé está ya más grandecita y la bebé empieza a gritar por la noche, la bebé comienza a sentirse como muy desesperada, la asustan, la niña dice y cuenta que escucha cosas, la niña cuenta que escucha voces, que le hablan, que le mueven las cosas y eso. La niña dejó de sentir eso y ahora la mamá es la que está sintiendo eso, y la mamá se quiere quitar la vida. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que esas cosas se abrieron puertas para que todo eso llegara a esa casa, para que llegara a esa vida. Nunca la maldición va a venir sin causa. Proverbios dice que nunca una maldición viene sin causa. Toda maldición que va a llegar es porque tiene una causa, es porque algún día se abrió una puerta, es porque algún día se le dio permiso legal a esos espíritus de que llegaran a dañar o atormentar esas vidas. Eso no es así porque sí, de que ¿por qué el diablo me estará atacando? ¿Por qué eso está en la casa? Porque es, si bien de pronto ni siquiera fue usted mismo o no fui yo mismo, de pronto fue una persona de la familia, una persona que habitó en la casa, o alguien cercano o alguien allegado a la familia o a esa persona que practicó algo y que le abrió las puertas a ello, pues para que eso esté ocurriendo. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Porque los espíritus tienen que ver con todos los temas sexuales, no solamente con los sustos de que me corrieron por allá un vaso. No sé si usted haya escuchado ese tipo de brujerías que hay que dejan un vasito de agua y por allá van y se lo toman y cosas así, porque los espíritus aún tienen cierta operación en el mundo natural. Ellos no tienen un cuerpo físico, pero pueden lograr tener contacto con lo material e intervenir allí con lo material. Recordemos a varios ángeles que se manifestaron en el Antiguo Testamento. La gente los podía ver como personas normales, hablaban con ellos y no distinguían que eran ángeles, hasta después de que en algún momento la conversación o algo pasaba y decían ciertamente era un ángel, y no lo sabía. La Biblia dice: hospedaron ángeles sin saberlo. La Biblia lo dice: hospedaron ángeles sin saberlo. Lo dice por allá, que si mi memoria no me falla, en Hebreos. Dice que algunas personas hospedaron ángeles sin ni siquiera saber que eran ángeles, porque tomaban cuerpo, tomaban forma de hombre, o tomaban cuerpos como tal, o sea, la apariencia de cuerpos, para tener contacto con las personas. Partiendo de todas estas cosas que les estoy mencionando, no es descabellado pensar que efectivamente los hijos de Dios se esté hablando de ángeles, que hayan tomado cuerpos, forma de cuerpos, y hayan tomado mujeres para sí totalmente, que si se habían desviado de Dios, se habían alejado de Dios, pues ahora estaban haciendo lo malo. Pero vuelvo y le digo, el centro no es tanto si fueron ángeles o si fueron los hijos de Set. El punto central aquí es que hayan sido los ángeles o hayan sido los descendientes de Set. Cualquiera de los dos está dejando a Dios, está abandonando a Dios, le está dando la espalda a Dios, porque simple y llanamente vio algo hermoso, y por ese algo hermoso está cambiando a Dios. Está cambiando a Dios. Pero qué mal negocio es, qué mala decisión esa, cambiar a Dios por algo hermoso. Mire, por más hermoso que pueda parecer el pecado, no es buena decisión. El diablo, dicen por allí, nunca se va a presentar con cachos y cola, sino que se va a presentar de la manera más atractiva. La Biblia dice que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, es decir, a su propio deseo, a lo que va a desear, a lo que le va a gustar. Si hay una persona que le gusta el trago, la cerveza, pues se le va a presentar pues por ahí los mejores tragos. De seguro de pronto lo van a invitar a las mejores fiestas, le van a regalar no un vino por allá feo, sino de pronto ahorita en diciembre no le regalan por allá el vino por allá más barato, sino que de pronto le regalarán una botella de un ron fino, qué sé yo. El diablo siempre se va a manifestar de la manera que a la persona le parezca atractivo y hermoso, lo digo entre comillas, porque eso es lo que estamos viendo aquí. Les parecieron hermosas esas mujeres y les pareció fácil darle la espalda a Dios, porque qué hermosas esas mujeres. Eran muy bonitas las mujeres y les valió más la hermosura de las mujeres que la presencia del Señor. Si fueron ángeles, renunciaron al cielo
por irse detrás de la belleza de esas mujeres. Si fueron los hijos de Set, de igual manera renunciaron a temer a Dios, a invocar el nombre de Dios, a estar con Dios por irse tras la belleza de las mujeres. Y ahí la Biblia misma lo comienza a decir, van a la belleza, van a la hermosura. Él lo dice por ahí, gracias a ustedes, porque a la larga esas cosas no son duraderas. A la larga nada de esas cosas van a permanecer, y hay gente que cambia a Dios por un momento de placer. La Biblia es tan clara en Jeremías cuando dice, cambiaron a Dios, una fuente de agua de vida, por una cisterna que es como un lavadero, un tanque de lavadero, que no retiene ni su propia agua porque tiene grietas. Y entonces uno dice, oiga, cambiar a Dios por algo así. Yo no sé si usted haya tenido la oportunidad de estar en una cascada o en un yacimiento de un río, y eso sale y sale agua pura, limpiecita, cristalina, y eso es hermoso. Eso es hermoso, esas cascadas brota y brota agua, y cambiar esa cascada, cambiar esa fuente de agua de vida por una cisterna que toda quebrada, que uno la va a llenar de agua y se riega y toca después trapear el piso, y uno dice, no, venga. Pero Dios dice, me cambiaron a mí fuente de agua viva, de vida, por una cisterna que no retiene su propia agua. Y eso es lo que estaban haciendo, o bien sean los hijos de Set, o bien sean los ángeles, pero estaban cambiando la fuente de agua de vida por una cisterna que no valía la pena, por un tanque de agua que no valía la pena porque no retenía su propia agua. El versículo número 3, como lo estábamos leyendo, dice Dios, ciertamente no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Con Adán y Eva vino la muerte. Ellos pecaron y vino la muerte. Ahí dice la palabra de Dios, que cuando ellos pecan, Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo vas a volver, es decir, vas a morir un día, porque no estaban diseñados para morir, pero por causa del pecado viene la muerte. Ahora, por causa de más pecado se acorta la vida, es decir, se le quita más bendición, porque antes no iban a morir, y Dios dice, después de que pecaron, ahora van a morir. Y ahora, como se multiplicó la maldad, Dios dice, ahora ya sé que van a morir, pero les voy a quitar más años de vida. No sé si usted lo logra entender, pero se va reduciendo la bendición. Entre más pecado haya en una vida, menos vida va a tener esa persona. Y no le hablo propiamente de una vida literal. Puede morirse de 100 años la persona físicamente, pero lo llevamos a un contexto espiritual. ¿Quién es la vida? La vida es Jesús. La Biblia dice que Jesús un día dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Entre más pecado hay, menos vida hay. Los hombres vivían 900 años, 930 años, 900 y pico de años, era un promedio de edad. Y entre más pecado había, la Biblia nos declara y nos dice, pues menos años van a haber. Ahora ya no van a vivir 900 años, sino que ahora van a vivir ¿cuánto? Unos 120 años, dice la palabra del Señor. Entre más maldad había, menos vida había. Y eso espiritualmente en nuestras vidas lo catalogamos o lo entendemos. Entre más pecado haya en una persona, menos de Cristo va a haber en esa persona. Entre más mal se esté conduciendo esa persona, menos vida va a tener esa persona. Y ahí el problema es que muchos creyentes dentro de la iglesia están en esa misma situación, porque eso claramente en la persona que está afuera ya se sabe que vive una vida de pecado, porque no está de pronto teniendo una vida de oración, de comunión, de lectura de la palabra, no se está congregando, no está haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces ni siquiera conoce la voluntad de Dios. Ya se sabe que no tiene a Cristo, porque no está con Él. Pero la persona que está en una iglesia y aún así persevera en el pecado, entre mayor persevera en el pecado, ahí es donde comienza usted a ver el decaimiento espiritual de la persona, porque le está sumando pecados a esa vida, y la vida entonces, y esa vida tiene menos de Cristo, y entre más peca, menos de Cristo, y eso va a ser algo proporcional. Entre más avancen los pecados en una persona, menos de Cristo, porque Cristo es la vida, y eso es lo que estamos viendo allí. Los hombres vivían 900 años, aumentó la maldad, ahora ya no vivían 900 años, ahora eran 120 años nomás. Menos vida. Y entre más pecado haya en una vida, menos vida va a tener esa persona espiritualmente, e incluso hasta material y físicamente. Aunque vuelvo y se lo digo, no necesariamente es una regla general en el cuerpo físico, porque hay personitas que podrán morir de 100 años, pero igual muertas espiritualmente. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo número 4.
acá también hay un tema interesante. Había gigantes en la tierra en aquellos días. La Biblia declara que ya habían gigantes. Y los gigantes existieron. Esos gigantes y esa mitología, cuentos de Jack y los frijoles mágicos y todo eso, surgen a partir de lo que realmente existió antiguamente. Pues no le puedo decir que los frijoles mágicos hayan existido, pero que habían gigantes y surgieron muchas mitologías y muchas creencias a partir de allí. Dice la palabra, habían gigantes en aquellos días. ¿Cuántos han escuchado que los gigantes nacieron de la unión sexual de los ángeles con las mujeres? Eso es falso, porque aquí la Biblia dice que ya existían. Dice, había gigantes en aquellos días, y léalo. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Es decir, ya habían, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Algunos predicadores que dicen, sí, los hijos de Dios eran los ángeles, y de esta unión de los ángeles con las mujeres fue que nacieron los gigantes. Pues no han aprendido ni siquiera a leer, no tienen comprensión lectora, porque la Biblia nos está diciendo que ya habían gigantes, y también después de la unión de los hijos de Dios con las mujeres, habían gigantes. Entonces nos está poniendo el panorama. Antes habían y después también habían. Y el punto intermedio es la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es decir, que todos aquellos que predican y aún enseñan que los gigantes nacen a partir de la unión de los ángeles con las hijas de los hombres, o no conocen la Biblia, o no saben leer, o no tienen comprensión lectora, o de pronto fue que lo escucharon y pues así mismo replicaron la enseñanza, pero no han leído ni han estudiado juiciosamente y responsablemente la Biblia. No la han leído de manera responsable. Por eso la Biblia nos enseña que hay que escudriñar la palabra. Por eso nosotros debemos de leer la Biblia, porque mucha gente anda enseñando por ahí cosas que no son. Y entonces, dice la Biblia, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Yo no quiero que pierda Génesis, pero quiero que me acompañe a algunas citas bíblicas. Deuteronomio 2:10. Deuteronomio capítulo número 2, versículo número 10, dice la palabra de Dios lo siguiente: los emitas habitaron en ella antes. ¿Cómo era este pueblo de los emitas? Pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Versículo 11: por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Es decir, que tanto los emitas como los de Anac eran gigantes, eran dos familias, dos razas de gigantes que habían. Y esos gigantes, si usted se mete a Google y mira, arqueológicamente han hallado algunos fósiles de gigantes, y usted ve unos huesos enormes de gigantes que habían, y eso confirma lo que la Escritura dice. Por eso la Biblia es real, porque aún la arqueología lo confirma. Hay varias formas en que la Biblia es real. La arqueología lo confirma, la vivencia lo confirma, la historia lo confirma, lo profético lo confirma. Bueno, hay varios parámetros para decir la Biblia no es un periódico ni un cuento de la Biblia es real. Una de las maneras es la arqueología. Y hay fósiles de gigantes que han hallado allí los arqueólogos. Deuteronomio 3:11 también nos habla de otros gigantes. Deuteronomio 3:11 nos dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Y dice, su cama era una cama de hierro. Y luego un signo de pregunta: ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es ¿de cuántos codos? De 9 codos. Y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Quiere decir que medía 9 codos de largo por 4 codos de ancho. Era un gigante. Y dice que esa cama era de hierro y estaba por allá en la ciudad de Amón, de los amonitas, que siempre fueron enemigos del pueblo de Israel. Pero era un gigante.
era un gigante. Y entonces no era un solo gigante el que existía, dice que solamente Og, rey de Basán, ese gigante era el rey, y era el único que había quedado. Y como rey dormía en una cama de hierro y demás, y era temido, y eso existió. Yo no sé si cuántos han visto la película la que le mencioné ahorita, de Jack y los frijoles mágicos, que salían todas esas personitas pequeñas corriendo por temor a los gigantes, y cada paso que ellos daban tal vez temblaba la tierra y dejaban huellas por ahí. Eso es una película y ciencia ficción y todo lo que queramos, pero existía una realidad. Existieron gente así de temida, existieron así. Versículo número 13 de acá mismo dice: y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los ¿qué? De los gigantes, así se le llamaba, la tierra de los gigantes, porque era una ciudad entera en donde habitaban gigantes. Era una ciudad entera donde los habitantes eran gigantes. Lo di a la media tribu de Manasés. Ese tiempo en el cual estamos leyendo acá es el tiempo de Moisés. El tiempo de Moisés, en donde liberta al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de Faraón. Y para ese tiempo existían los gigantes muy comunes, muy normal. Era muy normal que para el tiempo de Moisés, de las leyes, de que Dios le da la ley a Moisés, era un tiempo en donde todo tipo de cosas extraordinarias pasaban. ¿Usted se imagina haber vivido en esa época? El imperio egipcio, todas las 10 plagas, el mar convirtiéndose en sangre, sapos, ranas, pestes, la oscuridad. Se abre el mar en dos, por el otro lado ciudades con gigantes, una cosa de película, pero ese era el tiempo donde vivía Moisés, un tiempo donde Dios le hablaba, donde la gloria de Dios descendía. Había una cantidad de manifestaciones que donde usted y yo hayamos vivido en esa época, nos habríamos sentido dentro de una película de esas de ciencia ficción, nos habríamos sentido dentro de una historia de esas de fábulas, mitología y demás, porque eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Dice la palabra de Dios, Números 13:33. Números 13:33. Mientras lo busca, hay otra historia en la Biblia, que es la de Goliat. Yo sé que hasta mi hija se conoce la historia de David y Goliat y se la pasa viendo la historia de David y Goliat, y es una de las historias más conocidas. El gigante Goliat que fue derrotado por un jovencito. Un jovencito David con la honda, y Goliat venía con una gran armadura y demás, pero David con una honda y apenas una piedra logró derribarlo y después le cortó la cabeza. Otro gigante más. Números 13:33 dice la palabra de Dios: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imaginen lo grandes que pudieran haber sido ellos para que ellos dijeran: nosotros éramos como apenas langostas. Y esas langostas eran los que, esa plaga que venía a comer los campos de trigo. No necesariamente las langostas de mar, aunque también allá en Israel y demás hay mar, pero las langostas que venían a comer el trigo de las cosechas. Dice que la gente se sentía como langostas, pequeñitos, al frente de esos grandes gigantes. Segunda de Samuel, capítulo número 21 y versículo número 16. Dice la palabra de Dios: Isbi ben Nob, uno de los descendientes de los gigantes. Ahí encontramos un gigante, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Esa historia a mí me agrada mucho, porque David mató a Goliat, que era un gigante. Todos sabemos esa historia. Pero años más tarde viene otro gigante, un segundo gigante, y trata de matar a David. Porque usted y yo no solamente nos enfrentamos a un gigante en la vida, sino que en la vida a veces derrotamos ya a un gigante, pero tiempo más tarde va a aparecer otro gigante que también nos va a querer hacer daño, que nos va a querer matar, que nos va a querer herir. Y ahí es donde tenemos que estar siempre preparados para la batalla, porque muchos quizás podríamos llegar a confiarnos de que ya derribé un gigante, y David hubiera podido decir: yo ya derribé a Goliat, el gigante, y ya la victoria, y vencí.
pero tiempo más tarde apareció un segundo gigante, y ese segundo gigante era Isbi Benob, y era los descendientes de los gigantes, y trató de matar a David, porque en tu vida vas a enfrentar no solamente un gigante, sino tal vez varios gigantes, pero Dios dará la capacidad, la fuerza para matar a cada uno de esos gigantes. Versículo número 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Notemos que también lo que uno siembra, eso cosecha, porque David había ayudado a todo el pueblo de Israel cuando el gigante Goliat estaba atacando al pueblo de Israel. Ahora, cuando un gigante lo ataca a él directamente, Dios pone a alguien que lo ayude a él. Y eso es muy bonito. ¿Por qué? Porque David estaba en el campo de las ovejas. Goliat no estaba atacando a David. Si usted se pone a leer la historia, Goliat no estaba atacando a David. Goliat nunca vino a Israel diciendo: ¿en dónde está David? Saquen a David que vengo por él. No, él vino fue por Saúl y por el ejército de Saúl. Pero David dijo: esa pelea no es mía, pero me voy a meter ahí en la pelea, que hasta lo regañaron, le dijeron: váyase para la casa, ¿usted qué hace aquí? Y él le había llevado, era el almuerzo a los hermanos, la comida a los hermanos, y David dijo: esa batalla no es mía, pero me voy a meter ahí y voy a ayudar a los ejércitos de Saúl, voy a ayudar a Saúl, voy a ayudar a Israel, y los voy a defender de este gigante. Y mató al gigante. Pero después, cuando se vio involucrado en una batalla que sí era de él, y un gigante que sí vino a buscarlo a él con nombre propio, otro más Dios colocó a que lo ayudara a él. Esa historia a mí me parece tan hermosa, porque tú podrás hoy ayudar a otras personas que están necesitadas, están en problemas, están en conflictos, pero más tarde, tiempo más tarde, cuando tú seas el que estés en problemas, Dios pondrá a otra persona que te ayude también a ti. Y eso es lo que nos enseña esta historia, de que tú y yo démonos ayudar a otros. No importa: no es mi batalla, no es mi problema. Ayudemos, que cuando tal vez más adelante tengamos un problema similar o de otra índole, Dios también pondrá a otras personas a que nos ayuden. Y es interesante esa historia, aunque no voy a ahondar mucho en ella, más bien sigamos aquí leyendo. Dice que hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ya David estaba un poco viejo y le dicen: ya no salga más a la batalla, no queremos que lo maten por ahí, nosotros vamos a salir a la guerra. Versículo 18, otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, y este Saf, dice la palabra de Dios, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Otro gigante más, dice ahí la palabra de Dios. Versículo 19, hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jaré, Oregín de Belén, mató a Goliat Eteo. Este no es el mismo Goliat, ¿no? Ese es otro Goliat, Geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Versículo 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura. Es decir, que estamos leyendo varios gigantes acá, 4 gigantes en estos versículos, el cual tenía ¿cuántos dedos? 12 dedos. Y entonces eso nos parece a una película, una persona con 12 dedos, 6 dedos en cada mano, y 6 dedos también lo dice ahí en los pies. Dice otros 12 en los pies, 24 dedos por todos. Y también era descendiente de los gigantes. Entonces este último gigante ya era tipo monstruo, porque tenía 6 dedos, las manos eran tan grandes que era deforme, tenía 6 dedos en sus manos. Crónicas lo dice de esa manera: 6 dedos en cada mano, 6 dedos en cada pie, y era más monstruoso de alguna manera hablándolo, pero también estaba allí. Y dice que este versículo 21, desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Esos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat. Esos 4 eran de los descendientes de los gigantes. ¿Por qué le menciono todo esto? Porque usted y yo no nos podemos dejar confundir de que es que los gigantes nacieron después de que los ángeles vienen y tienen relaciones sexuales con las hijas de los hombres. Porque si usted analiza el texto, después de que acontece lo de los hijos de Dios, es decir, los ángeles o los hijos de Set,
los descendientes de Set tienen relaciones con las mujeres, nacen gigantes, pero la Biblia dice, antes ya habían gigantes. Después de eso también habían gigantes. Entonces no podemos decir que los gigantes nazcan de ahí. Es que a mí me enseñaron eso cuando yo llegué a la iglesia. Los gigantes nacieron por cuando los ángeles vinieron y tuvieron sexo con las mujeres. Y qué falso es, qué mal me enseñaron. Y después cuando ya estudié la Biblia dije, eso no fue así. Y uno tiene que reeducar muchas cosas que le enseñan mal a uno. Y entonces vemos que después de que los hijos de los hombres tienen relaciones con las hijas hermosas de los hijos de Dios tienen relaciones sexuales con las hijas de los hombres, puede que sí hayan nacido ciertos gigantes y se hayan llamado los valientes, pero también de eso viene el diluvio. ¿Y cuántas personas se salvan en el diluvio? Solo Noé y su familia, ningún gigante se salvó. Entonces después del diluvio volvemos a ver toda esta cantidad de gigantes que leímos. Vemos a los gigantes de Goliat, de los filisteos, de los de Anac y todo eso. Fueron después del diluvio, los que estaban en el tiempo de Moisés, las ciudades y entonces ¿de dónde salieron los gigantes después del diluvio? Si supuestamente muchos enseñan que los gigantes son producto de las relaciones sexuales de ángeles con mujeres, lo cual es falso. Sencillamente, en esas épocas era muy normal que así como habían personas que vivían 900 años, también era muy normal ver gigantes en ese tiempo. Era muy normal y lo debemos de entender muy bíblicamente de esa manera. Versículo número 5 de Génesis capítulo 6. Vamos a continuar, ya nos quedan solo 3 versículos. Dice el versículo número 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿cuánta? Era mucha. Hayan sido ángeles, hayan sido los descendientes de Set, hayan sido los que sean, la maldad se estaba multiplicando. Por eso yo le digo, no nos enfrasquemos tanto que ángeles, que los descendientes de... No, aquí el centro de esta enseñanza es que la maldad era mucha sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Entonces aquí vemos una de las realidades que están presentes a lo largo de toda la Biblia, que la maldad en esta tierra no es poca, sino mucha, y que siempre nuestro corazón está llevándonos a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice que engañoso es el corazón más que absolutamente todas las cosas, porque siempre nuestro corazón nos va a querer llevar a hacer lo malo. Siempre nuestro corazón nos va a querer conducir hacia el pecado, y la Biblia dice no confíe en el corazón lo va a engañar, porque en el corazón está el pecado. Jesús dice y declara que en el corazón están los adulterios, que en el corazón están los homicidios, que en el corazón está la envidia, que allí en ese corazón es donde nacen todos los malos pensamientos, dice la palabra del Señor. Desde el corazón surge todo lo malo. No, el adulterio no está en las manos, el adulterio nace en el corazón. Y desde el corazón vienen los pensamientos y vienen los hechos. El problema del ser humano está en el corazón. Jesús dice que en el corazón es donde se gesta toda esa maldad. Dice la palabra del Señor aquí que los pensamientos, los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer lo malo. Ese es el corazón del ser humano, un corazón incapaz de agradar a Dios, porque nosotros no podemos agradar a Dios, porque nuestro corazón siempre nos lleva a hacer lo malo. Sin Dios no podemos, somos incapaces de agradar a Dios. Ahí es donde necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, un corazón tan malo, un corazón tan perverso, y la Biblia nos habla de un corazón circuncidado, operado espiritualmente, ¿no? El Señor viene, espiritualmente limpia ese corazón, y ya con un corazón nuevo, ahora sí somos capaces de agradar a Dios. Pero desde que Dios no haga una operación, una limpieza en el corazón del hombre está dañado. El corazón del hombre está corrupto. El corazón del hombre es de continuo a hacer lo malo. Ahí es donde la personita una y otra vez solamente piensa hacer lo malo. La Biblia nos dice, maquina en su corazón el hacer el mal. Siempre está pensando allí en hacer lo mal, siempre. Dice el versículo número 6, cuando eso pasa, dice, y se arrepintió Jehová
de haber hecho al hombre o haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces a Dios le duele ver la maldad de la gente. Dice la palabra de Dios en Efesios: no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Dice la palabra de Dios que no lo contristemos, porque cuando pecamos a Dios le duele. Cada vez que tú y yo pecamos hay alguien que está sufriendo y ese es Dios. Hacemos sufrir a Dios, herimos los sentimientos de Dios. Ay, pero es que el pecado fue muy pequeño. No importa, Dios es tan santo que le duele. A Dios le duele en el corazón verte pecar a ti, verme pecar a mí, ver pecar a la cantidad de personas que están allá afuera de la iglesia. A Dios le duele ver a la gente pecar. A Dios le duele. Y de ahí la Biblia dice que Dios se arrepintió porque mucha era la maldad. Volvemos al mismo punto. ¿Qué importa si fueron los ángeles los que vinieron y se acostaron con las mujeres? Igual era malo. Igual era malo. ¿Se acuerda la historia de Lot? Cuando Lot estaba en su casa y llegaron los ángeles a hospedarse en su casa y esos ángeles iban a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hicieron los habitantes de Sodoma y Gomorra? Saquen a los visitantes que tienes allí, a las personas que tienes allí hospedadas, porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eran ángeles y la comunidad le estaba diciendo: sáquenlos porque queremos tener sexo con ellos. Y la Biblia, lo terrible que la Biblia dice ahí, que a mí es lo que más me sorprende, dice que desde el más pequeño hasta el más grande estaban pidiendo que los sacaran porque querían tener sexo con ellos. Es decir, que cómo estaba la mente de los pequeños, igual de pervertida a los adultos, a los grandes, a los ancianos. Ahí lo dice claramente la Biblia. Desde el pequeño hasta el más adulto, todos decían que sacaran a los ángeles para tener relaciones sexuales con ellos. ¿Cómo estaba la mente pervertida de los niños? No sé si usted haya podido ver últimamente, y cada año cobra más fuerza, para mitad de año más o menos, es el desfile del orgullo gay. Y hoy por hoy los que más están saliendo en esas comparsas son los niños. Son los niños. Y los papás apoyándolos. Yo apoyo que mi hijo sea homosexual, yo apoyo que mi hija sea lesbiana, yo apoyo las decisiones de mis hijos. Los papás están apoyando las operaciones quirúrgicas para cambio de sexo. Los mismos papás, y desde niños que se están sometiendo a cirugías que ni siquiera saben lo que están haciendo porque son niños y les están sometiendo. Los papás pagan, costean la operación y demás. Y esa era la misma forma en que estaba la sociedad en Sodoma y Gomorra. Personas que estaban pidiendo a los ángeles para tener relaciones sexuales con ellos. Por eso es que es bien lamentable y bien decayente hasta dónde puede llegar la sociedad. Y esa era la sociedad de ese entonces. Y a Dios le duele. Y Dios dice: me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento de haber hecho al hombre porque solamente piensan en hacer lo malo. La Biblia dice: no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Tremendo eso. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham le dice: Señor, ¿la vas a destruir? ¿Y qué tal si hay tantos justos? ¿Y qué tal si hay 20? ¿Y qué tal si hay 15? ¿Y qué tal si hay 10? Y Dios diciendo: es que ni siquiera hay esos, que ni siquiera hay 10, ni siquiera hay 10. Y los destruyó, ni siquiera 5. No alcanzaban esos topes de números que Abraham le decía. Versículo número 7, dice la palabra de Dios: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué trajo el pecado? O más bien, la multiplicación del pecado. Que Dios dijera: los voy a destruir, los voy a acabar a todos, los voy a destruir a todos. Y sabemos que la próxima historia que continúa es ¿cuál? La del diluvio. No la vamos a estudiar hoy porque no nos alcanza el tiempo, ya más bien con eso terminamos. Pero sabemos que efectivamente Dios dijo: los voy a destruir a todos, y a todos los destruyó. Terminamos con el versículo número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una sola persona, Dios dijo: voy a salvar a esa persona. Y por misericordia salvó a la familia de esa persona para que pudiesen nuevamente procrear y multiplicar la tierra. No solamente le podría yo decir que fue misericordia. ¿Sabe qué fue lo que hizo que Dios salvara a Noé? Bueno, Noé era un hombre de fe y obedecía a Dios.
halló gracia ante los ojos de Dios. Pero más allá de eso, es que Dios había prometido que vendría un Mesías. Y Dios lo que promete lo cumple. Dios es fiel y en el Génesis Dios había dicho, de la simiente de la mujer vendrá el Salvador. Y si hubiese matado a todos ahí, hubiera quedado como un mentiroso. Hubiera quedado como un mentiroso. Y Dios es tan fiel a sus promesas que tenía que haber salvado a alguien para poder seguir cumpliendo esa promesa del Mesías. Para poder no parecer un mentiroso, sino cumplir su promesa de que vendría un Salvador a redimir a toda la humanidad. Fue uno de los motivos. Uno de los motivos fue ese. Y si no, quizás hasta Noé también hubiese muerto y todos los hombres hubiesen perecido ahí. Pero Dios dijo, yo soy fiel. Y usted lo va a ver repetidas veces en la Biblia, que Dios por su fidelidad a sus votos y sus juramentos, Dios salvaba y hacía cosas que tenía que hacer por amor a su nombre, porque Él lo había prometido. Entonces, ¿qué aprendemos hoy, iglesia? Dentro de todo este estudio que leímos, volvemos al mismo punto. Sí, aprendimos puntos importantes, que habían hartos gigantes, aprendimos que los gigantes no nacieron de los ángeles, que aprendimos que antes de los ángeles tener sexo con las mujeres ya habían gigantes, aprendimos que de pronto ni siquiera fueron gigantes, sino los descendientes de Set. Aprendimos varios aspectos como esos, muy bien, pero más allá de eso, el mensaje principal de estos primeros 8 versículos es que cuando la maldad aumenta, la vida disminuye. ¿Se acuerda de esa parte que se las dije ahorita, no? Cuando la maldad y el pecado aumenta, la vida les disminuyó de 900 años a 120 años. Y que las bendiciones también comienzan a desaparecer a tal punto que vino el diluvio. Es decir, que cuando más se aumenta la maldad, menos bendición hay. Menos bendición hay. Entre más pecado haya en una familia, menos bendición va a haber en esa familia. Entre más pecado haya en una vida, menos bendición va a haber en esa vida. Menos bendición va a haber. Y si hablamos de las bendiciones, no estamos hablando solamente de bendiciones materiales, bendiciones espirituales, bendiciones celestiales, vida eterna. Menos bendiciones va a tener esa vida. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.